¿Qué le dirías tú a un gerente que quisiera, digamos, ustedes una vacante de un puesto de una gerencia dentro de tu empresa para que trabaje en una empresa familiar? Porque a veces ahí se dice, no, prefiero trabajar en una empresa corporativa y no familiar. ¿Cuáles son las ventajas o qué cosas recomendarías a esa persona para que sí entre a trabajar en una empresa familiar? Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Montalbetti, fundador de Family Link, la primera empresa en el Perú de headhunting exclusivo para empresas familiares. En esta oportunidad hemos invitado a Jacques Mayo, que es socio y gerente general de Compañía Industrial Nuevo Mundo, a quien le agradezco su presencia. Gracias, Jackie, por acompañarnos hoy Gracias, día. Pablo, gracias por la invitación. Encantado, Jackie. Jackie, cuéntanos un poquito de un breve resumen de la historia familiar de la empresa. Bueno, Nuevo Mundo está por cumplir 76 años de historia, Ujú. ¿ok? Dedicado siempre a la fabricación de telas y ubicado en el mismo lugar, con ciertas expansiones de planta, pero siempre en el mismo lugar, en la Avenida Argentina, en la zona industrial o ya medio ex industrial. Sí. Empresa fundada por mi abuelo en el año 49 y con otros socios, estando ya en la tercera generación, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y cuál es el rubro? ¿Es fabricación? Fabricamos telas, principalmente telas de algodón para pantalones, el denim para los jeans Es el fuerte de es el ustedes. producto estrella, con más y menos en los últimos años, pero moviéndose entre el 60 y el 80% del mix total. Las otras telas son drills, eh, mucho stretch, que es lo que está de moda, y Ujú. con toda una variedad de técnicas y tecnología que hacen la moda. Estamos principalmente en el negocio de la moda Ujú. y también en algunas telas técnicas e industriales. ¿Y es solo mercado local o exportación también? Principalmente local, nosotros hemos ido construyendo una propuesta de valor interesante que ha llegado mejor al mercado local y por lo tanto se ha convertido en nuestro mercado principal. Siempre tenemos una presencia en exportación, sobre todo en la zona de Latinoamérica, digamos desde México hasta Chile y Argentina. Centroamérica no, pero Norteamérica y toda la zona del Pacto Andino, inclusive Brasil, fue un cliente importante nuestro para el año pasado. Y trabajando mucho siempre en complementar la propuesta de valor para los clientes. Ujú. Entonces, en ese sentido, lanzamos este año una nueva unidad de negocio complementaria a las telas, que es una lavandería industrial de denim, donde se le da el look final a los jeans. De acuerdo, es un mercado muy competitivo, ¿no? Recontra competitivo. Y O sea, mucho mercado informal. en la parte de telas no tanto, prendas más, pero es muy competitivo por el hecho de que competimos contra el mundo, principalmente contra Asia, Ujú. producto que puede llegar eficientemente al Perú, ¿no? A precios muy competitivos. Sí, pero ahí es donde la propuesta de valor es lo Ahí que nos está la permite. diferenciación, claro, Exactamente. por supuesto. ¿Cuánto tiempo está de gerente general en la empresa? Por lo menos 20 años, creo que 21 años. Tus dos o tres principales aprendizajes o lecciones aprendidas como gerente general de una empresa familiar propia. Considerando lo familiar de la empresa, Correcto. ¿ok? Creo que la agenda de profesionalismo es número uno en todo el staff y en la forma de conducir la empresa, ya sea con ejecutivos familiares o no familiares. O ¿De sea, acuerdo? profesionalismo es lo que una empresa familiar no debe perder de vista en ningún momento. Aplicación de buenas prácticas De buenas de prácticas, gobierno. la mayoría de sentido común, Ujú. ¿ok? Ujú. Que son la norma en la mayoría de empresas, pero que a veces en una empresa familiar pueden crearse ciertos incentivos para obviarlas. De Eso acuerdo. siempre te pasa la factura al final. Entonces, profesionalismo sobre todo. Ujú. En el negocio en el que estamos como segundo punto, yo creo eh, que mucha profundidad técnica. Yo creo que es una industria bastante técnica. Vendemos B2B, nuestro producto es transformado por nuestros clientes y el valor agregado al cliente tiene un componente técnico importante. Entonces se basa en mucho know-how. Ujú. Ujú. Y este profesionalismo que tú le llamas de esta aplicación de buenas prácticas, a veces lo que la gente dice es lo ideal de una empresa familiar
sin perder la cultura de la organización, es manejarla como si no fuera familiar, es decir, con los comportamientos, atributos, em, estructuración, formalidad de una empresa no familiar. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Yo estoy de acuerdo con eso totalmente, lo cual no implica que miembros familiares, o sea, o digamos accionistas, no puedan estar adentro, Correcto. siempre y cuando todos se manejen con profesionalismo. Creo que todo, más bien se puede capitalizar en algunas ventajas que pueden tener empresas familiares. Y en tu empresa sí tienen un directorio corporativo. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo se formó ese directorio de 100% familiar a un directorio con independientes? Normalmente los cambios importantes en las empresas vienen producidos por gatilladores o por crisis. No son cambios Naturales. naturales o graduales o orgánicos. De acuerdo. Básicamente funciona de una manera la empresa hasta que ocurre algo, se hacen cambios importantes, transcurre una década más hasta el siguiente evento, Ujú. ¿no? Em, Más o menos en el año 2004, como tú recordarás, hubo un momento de cambio importante en el manejo del Nuevo Mundo, sobre todo porque tuvimos algunos problemas con empresas satélites que no supimos integrar adecuadamente a una figura corporativa. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, eso nos llevó a reflexionar en la forma como nos estábamos manejando internamente y ahí viene el primer cambio interno y se incorporan directores independientes a un nuevo directorio que funciona como tal y que separa su rol claramente, o por lo menos más claramente, de un comité ejecutivo o un comité de gerencia. Ok, Es, Ese fue el primer gatillador. de acuerdo. ¿Cuántos directores independientes tienen? Durante muchos años tuvimos 2 de 6, hoy tenemos 3 de 4. O sea, solamente hay un familiar dentro de, Solamente, un familiar accionista dentro del directorio. solamente hay un familiar accionista no ejecutivo ¿Ya? dentro del directorio. Y de hecho, hace algunos años, en la segunda reforma, lo que se decidió a nivel de junta de accionistas fue que no deberíamos contar con la figura de director gerente. ¿Ya? Puede ser accionista gerente, ¿Ya? accionista Pero no director, los tres, pero no los tres. no director gerente. Ya, ok. Esa fue la dualidad que percibimos como problemática y decidimos que ya no iba más. Alguien podría decir, pero si el directorio está manejado principalmente por independientes, podrían tomar decisiones que no necesariamente los accionistas estén de acuerdo. Creo que ahí tiene que ver con cuál es el ámbito de las decisiones de cada grupo, ¿no? Entonces, que el directorio se dedica eh, a temas más estratégicos de la Ya, empresa, ok. del desarrollo del negocio, del faceo, de actividades de control, mucho soporte a la gerencia, pero decisiones de negocio. No tiene atribuciones de venta de De junta de activos, de accionistas, junta de digamos. accionistas. Recomienda pago de dividendos, pero los cuales son aprobados por la junta de accionistas. Entonces, sí creo que no hay un temor de los accionistas de que los directores tomen decisiones Que no que... estén alineadas Sí, a los exactamente, principios de los accionistas. exactamente, De sí. acuerdo. Ahora, tú ya tienes muchos años como gerente general, eres súper joven, pero Gracias. digamos, ¿cuál es esa línea? Es decir, tu idea es seguir gerente general, traer un gerente general independiente. Muchas empresas deciden traer gerentes generales independientes, que no es el caso de ustedes. Cada empresa familiar es única y cada uno tiene su propio modelo y todos los modelos son válidos. ¿Cómo ves esa figura? Primero que nada, nosotros sí vemos que el desarrollo profesional de la empresa viene por la incorporación de gerentes externos. Ujú, ¿Ok? ujú. De hecho, en los últimos tiempos hemos incorporado 2 nuevos gerentes a la empresa. No solamente que no son familiares, lo cual a estas alturas nos parece medio obvio, Ujú. sino que encima no vienen de la industria textil. Ya, Entonces, nosotros creemos que para nosotros ser excelentes y estar delante de la competencia en lo que nos dedicamos, tenemos que incorporar las mejores prácticas profesionales que creo que en el Perú no se consiguen de manera obvia dentro de la industria textil. Entonces, contratamos gerentes profesionales en su función, a los cuales tratamos de convertirlos rápidamente en textileros. que complementen las capacidades y experiencia que tienen ustedes. Exactamente. De acuerdo. Ok. Exactamente, ¿no? Ahora, respecto al ángulo familiar Sí, del asunto,
Nosotros no vemos incorporación de nuevos accionistas Ujú. en la gestión de la empresa. Ya, Es algo que creemos que no es parte de nuestro camino y la empresa tendrá su propia maduración y las personas, incluyendo los que a mí mismo, iremos terminando nuestras carreras en el momento que eso se ve naturalmente. de acuerdo. Ok. La contratación de terceros no familiares, Mm. más allá del perfil técnico que es obvio que hay que tener, ¿cómo evalúan si esas personas van a poder adaptarse a esa cultura, algo familiar, si bien se está corporativizando algo familiar? ¿Cómo evalúan esa parte? Lo veo más claramente a nivel de directorio, Ya, donde el efecto familiar creo que es más claro. ok, ¿Ya? ok. Ese es desde mi perspectiva, pero hay otras perspectivas también, ¿ya? Pero de lo que yo veo es, en el directorio definitivamente se siente más la familiaridad de la empresa Ujú. y hay consideraciones importantes ahí, sobre todo garantizar la independencia de los independientes. Correcto, ¿Ok? correcto. Entonces ahí yo lo veo más palpable. A nivel ejecutivo, por lo menos en mi visión o en mi imaginación, no encuentro mucho ese elemento, pero habría que preguntarle a mis colegas qué tan familiares sienten Nuevo Mundo. Correcto. Y sí he tenido conversaciones con gerentes de la empresa que se han incorporado en la última década, digamos, en donde sí aparece el tema como una preocupación del postulante, del candidato, Ujú. respecto al hecho, uy, es una empresa familiar. No tengo línea de carrera, o tengo un límite, o tengo un tope, o características de ese tema. Sí, Sí. entonces sí me lo han expresado como preocupaciones o respecto al tipo de cultura que van a encontrar, porque creo Ujú. que hay ciertas fantasía o reputación Correcto. o estigmas de la empresa familiar que a veces no son positivas y un candidato puede decir, ojalá que no me toque de esas, Ya, no lo ok, sabré hasta que estoy adentro, ¿no? de acuerdo. Entonces, eh, y yo no lo veo así, pero sí escucho que en otros hay una Hay consideración de una... ese tipo, sí. El presidente directorio es independiente. Sí, desde hace 3 años. De acuerdo. Tú hablas sobre un tema bien importante, es cómo tener no solamente directores externos, sino externos e independientes, que Sí. no necesariamente lo mismo. Ujú. Eh, Eso implica, ¿tú crees que los directores cuando tienen muchos años en una empresa, como que pierden esa independencia? ¿Es posible no rotar a los directores? ¿Te parece razonable, pensable que tengan cierto periodo de rotación? Lo he escuchado siempre como una recomendación Ujú, de que para ayudar a la independencia deberían rotar cada cierto tiempo. ujú, En nuestra experiencia hemos tenido directores independientes por mucho tiempo, em, mucho más de lo que cualquiera hubiera recomendado. ujú, No me arrepiento, ujú. pero creo que sí es verdad lo de los ciclos. Ya, ¿Ok? ok. Entonces, pero creo que justamente una de las ventajas de la empresa familiar, ¿no? Ujú, Es una dualidad de situaciones o de roles que creo que pueden ser bien capitalizados. Entonces, ujú. mira, en este caso, en Nuevo Mundo tenemos 3 de 4 directores independientes. En una empresa corporativa, digamos, los accionistas no tendrían oportunidad de observar el trabajo de los directores. Correcto, ¿Ok? correcto, correcto, En una correcto. empresa familiar donde, o sea, estoy de invitado, pero Sí, estoy sí, presente, sí. entonces como accionista puedo observar de manera directa el comportamiento del directorio y tengo, digamos, información de una dinámica que en donde finalmente puedo opinar sobre ella también a nivel de accionistas. Ahora, tú entras al directorio como gerente general, como Sí, invitado, solo como exacto. invitado al Como directorio. invitado y como gerente general. Yo no soy un miembro titular del directorio y de hecho en nuestro directorio las sesiones terminan con una sesión cerrada solo de los directores donde yo me retiro. Te retiras, Sí, me acuerdo. Ya que en tu empresa, mucho se discute en las empresas familiares sobre la participación de familiares políticos en la empresa. sí. ¿Ustedes han tenido una experiencia? ¿Ha sido buena la experiencia? ¿Qué nos comentas sobre el tema? Tenemos una súper experiencia. ¿Ok? Y creo, a eso me regresa a mi primer punto, es un tema de profesionalismo. Ujú, Cuando las personas, o sea, cuando una persona se comporta y entiende su rol profesionalmente,
lo único que vas a ver es un buen profesional. Cuando no lo entienden de esa manera es donde los otros posibles roles empiezan a marcar conducta Y ahí es donde se complica. y es ahí donde se complica y es ahí donde la gente empieza a pensar en que mejor poner candados, normar las cosas, separar las cosas, O sea, si está definido claramente los roles, la cosa funciona bien. si la persona lo asume como La tal. persona lo asume como tal. Si la persona lo asume Y la como tal. experiencia de usted ha sido súper positiva en ese Súper sentido. positiva y eso permite también aprovechar el poder político y la influencia que puede tener un funcionario por su rol familiar Ujú. para lograr ciertas cosas o avanzar ciertas cosas que en un rol netamente profesional no serían posibles. Ya, ok, de acuerdo. Ya que hay una cuarta generación. Hay una cuarta generación, pero no creo que sea parte de la gerencia de la empresa en el futuro. Posiblemente los accionistas seguros serán de todas maneras, si es que en ese momento la empresa sigue en nuestras manos, Ujú. o si no serán posiblemente algunos directores, pero no estamos viendo, Un rol ejecutivo de la cuarta generación. no, y no estamos pensando que la sucesión es sucesión a la siguiente generación en gerencias, en rol ejecutivo. Sino en dirección. Sí. De acuerdo. Este modelo que ustedes han adoptado como empresa familiar es un modelo propio y como tú dices, se ha ido dando y construyendo en esta línea de profesionalización. Sí, ¿Cuánto tiempo ha tomado esto? ¿Es una cosa larga, corta? yo creo que ¿Marchas y no, contramarchas? yo creo que ha sido largo. Sin embargo, yo no te mencionaría este proceso como un proceso continuo y largo. Yo creo que se dio por momentos y con una década entre dos eventos grandes. Ujú. Entonces, básicamente o sea, correspondió a la dinámica propia del grupo de personas que estábamos dentro y alrededor de la empresa, ¿no? Entonces, creo que cada empresa es única, no tanto por diseño, parte por diseño, pero parte por cosas del destino y de cómo se van dando las cosas entre las personas. De No, acuerdo. no siempre hay apetito para cambio. Ok. Ahora, digamos, si uno tiene hermanos, y quisieran trabajar en la empresa, dirían, oye, pero si ya que tener la posibilidad, ¿por qué yo no tengo la posibilidad de trabajar en la empresa? ¿Cómo maneja esta situación de otros familiares que quieran participar en la empresa? Nosotros tenemos un protocolo familiar hace como 18 años, creo. Ujú, ujú, Entonces, ese es el primer acuerdo ujú. que regula esta clase de cosas. Y Ya, lo primero que eh, es interesante el lenguaje en que tú lo expresas. Derecho. sí, Derecho no hay. O posibilidad puede ser, pero derecho no. ¿No? Entonces, todo parte de una necesidad de la empresa, de una vacante que haya que cumplir y si es que un familiar está capacitado para ella y a través de un proceso de selección. Entonces, durante todo este tiempo y con protocolo en mano, no había un impedimento de que un familiar se incorpore, pero no existía la figura de tengo derecho. ya, ok. Los derechos de los accionistas están en la junta de accionistas. Pero digamos, tu padre, digamos, que es el que ha estado muy metido, él por eso, oye, que yo quiero que todos tengan la misma posibilidad. No lo llamo derecho, pero digamos, Nunca lo expresó de esa no manera. lo expresó de esa manera. No. No, ok. El hecho que tengas directores independientes, buenas prácticas de gobierno, es teoría que ayuda a los stakeholders, llámese proveedores, banca, en cuanto que ven que una estructura sólida, seria, responsable, les ayuda en los aspectos de crecimiento de la empresa. Mira, yo, a ver, los proveedores creo que es un grupo más fácil porque quieren vender y con que sepan que la empresa les va a Le va a pagar. pagar, no se hacen más preguntas. Con la banca es un grupo de stakeholders bastante más importante, sobre todo en una empresa como la nuestra que requiere capital importante, Sí, claro. tanto para CAPEX como para el ciclo del dinero, capital de trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos una relación muy cercana con la banca. No, Yo no sé, digamos, si yo le preguntara a un banquero, es decir, la confianza que tienes en Nuevo Mundo, que es muy alta, ¿cuánto viene por el rol de la independencia del directorio
¿Y cuánto viene? Porque sabes que esta familia no te va a fallar, no sé qué me responderían. Porque yo sí creo que ahí entra, los banqueros le llaman el character. Sí. Yo no creo que el character es el character del director independiente. Lo que pasa es que en el caso de ustedes, que es una empresa que realmente ha cumplido siempre y ha tenido un comportamiento y una historia crediticia espectacular, no es quizá el promedio, lo típico de las empresas. Hay empresas que han tenido muchos problemas Sí, y la banca ha dicho, oye, sí sería bueno, ¿no es cierto?, que tengas una serie de otros directores que te ayude a tomar mejores seguramente. decisiones, a las inversiones, a los gastos internos de la organización, etcétera, ¿no? Mira, aventurándome a adivinar lo que piensa un banquero, ¿ya? Qué difícil. Que es difícil, pero tenemos relación, y yo personalmente tengo Una una buena buena relación relación. con varios, ¿ya? Ujú, Creo yo, o sea, los banqueros siempre dicen, para que un cliente me pague, tiene que pasar dos cosas, que pueda pagar y que quiera pagar, ¿ya? Yo creo que el que pueda pagar, sí el director independiente garantiza más eso. ujú. Porque es como una capa de protección y un motor de crecimiento de la empresa y de solvencia, etcétera. El que quiera pagar es más la familia. De acuerdo. Ok. Entonces creo, Que es parte de la cultura que yo es parte de la comentaba, es ¿no? parte de la cultura y creo que honestamente, a ver, cuando más galones nos hemos ganado con la banca, siempre fue en los peores momentos, Ujú. donde fuimos a decir, Donde estamos realmente demuestras tu exactamente. comportamiento en los momentos difíciles. El comportamiento y también que tenemos un plan para salir de la situación, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo, y creo que la actitud de la banca con Nuevo Mundo lo demuestra, es que esta combinación de dos cosas está funcionando particularmente bien en Nuevo Mundo y lo veo también por los comentarios de los propios directores externos, que son directores en otras empresas, Ujú. donde en las épocas malas han dicho, me sorprende que con números malos la banca siga apoyando tanto a esta empresa cuando en las otras donde yo estoy les Sí, están claro. cerrando el caño, ¿no? De acuerdo. Jackie, ¿tú dirías que el emprendimiento, que es algo que corre por las venas de los familiares de accionistas? Es decir, si tú bien sé que estás metido full en el negocio, también tienes una serie de emprendimientos o inversiones, etcétera. ¿Y tú dirías que es un tema propio, es un tema, una vena que has recibido o has heredado? Que creo que siempre ha habido algo de eso. Esos emprendimientos no han sido, digamos, dentro del negocio, o sea, dentro del nuevo mundo, más algunos accionistas hemos emprendido en distintas aventuras por nuestro lado. Em, no creo que somos altamente emprendedores, no, medianamente. Ujú. En épocas pasadas, Nuevo Mundo sí emprendió y en muchos casos sin ningún éxito, y lo cual creo que eso lamentablemente sí se ha quedado un poco en la memoria de la familia, es decir, pues, zapatero a tu zapato, es más o Ujú. menos no te muevas de lo que sabes hacer bien, Ujú. pero ahora lo hemos cambiado con el apetito de crecimiento que tenemos en este momento y que es un encargo explícito de la Junta de Accionistas al directorio y que cascadea en las contrataciones y planes comerciales que tenemos, Ujú. vuelve el emprendimiento Nuevo Mundo, pero creo que una estructura que está en un nivel completamente diferente del que era hace 20 años cuando no fue mal. Ujú. Entonces, te comentaba hace un minuto, una nueva unidad de negocio que hemos creado, que es la lavandería industrial, que se llama Denim Splash, esa es la marca, es un ejemplo de intrapreneurship que Ujú. estamos haciendo en Nuevo Mundo y ese es uno de los distintos pilares que tenemos en este momento de crecimiento. ¿Qué le dirías tú a un gerente que quisiera, digamos, ustedes una vacante de un puesto, de una gerencia dentro de tu empresa, para que trabaje en una empresa familiar? Porque a veces ahí se dice, no, prefiero trabajar en una empresa corporativa y no familiar. ¿Cuáles son las ventajas o qué cosas recomendarías a esa persona para que sí entre a trabajar en una empresa familiar? A ver, lo primero que yo le diría es, trata de chequear cuál es el clima, ¿no? O sea, averigua quién conoce, quién ha trabajado adentro. Ese es el único check que yo haría porque hay de todo. Sí. Sin embargo, yo creo que las empresas familiares son más dinámicas, tienen el proceso de toma de decisión es mucho más fluido. Ujú.
es más fácil llegar a quien puede decidir sobre temas más grandes y creo que es un espacio de trabajo extraordinario para gente que quiere crear. El que le guste encajar, creo que el mundo corporativo es mejor. El Ujú. que quiera desarrollar y crear, creo que tiene más oportunidades en una empresa Y familiar. además está más cerca de las altas decisiones en la empresa, ¿de Exactamente. acuerdo? Y eso creo que te genera una serie de aprendizajes, de estar más cerca de los dueños, de la gerencia, del directorio, y creo que es súper atractivo eso, ¿no? Sí, y también con que se aprende haciendo, Se ¿no? aprende a Entonces, hacerlo. o sea, un ejecutivo que le gusta crear, si no lo dejan hacerlo, se frustra rápidamente. Entonces, creo que o sea, posibilidades de tener un trabajo creativo se dan más en el contexto de una empresa familiar donde es más fácil convencer a alguien de que, oye, vamos por este camino, ¿no? Y ese tema de no solo de contrataciones, sino de trabajar con las gerentes dentro de la organización, ¿qué piensa de la virtualidad? Porque hoy en día, los que estamos metidos en el tema del hunting nos dicen, no, es que yo quiero un trabajo virtual, yo quiero gente 2 o 3 veces por semana. ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo mi opinión, pero no quiero decirla, pero Creo que funciona funciona para ciertas cosas muy en ciertas específicas. cosas en ciertos momentos. Mm. ¿Ya? Entonces, a ver, creo que hay, mira, cuando nosotros queremos contratar a un técnico de desarrollo de sistemas, Claro, es difícil conseguir a alguien que quiera venir, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo trabajo desde mi casa, nada más dame el encargo, yo lo hago. y, diseñadores gráficos, o sea, temas de marketing. Hay ciertas industrias cuyo nuevo estándar es la virtualidad. Ujú, ¿Ya? Yo trabajo en una empresa industrial y nuestra cultura es industrial. ujú. Toda la oficina, todo el área comercial, todos los de Nuevo Mundo estamos en la planta. Y eso marca la cultura No hay también. oficina administrativa en San Isidro, No, no existe eso. no El que quiere existe. trabajar tiene que ir a la Avenida Argentina a trabajar en la planta. Sí, Y eso es importante. yo creo en eso. Yo también, yo ¿Ok? también, yo Y también. yo creo en eso porque desarrolla know-how y intimidad con todo el proceso que finalmente se traduce en la propuesta de valor al cliente. Mira, Nuevo Mundo, yo creo que tiene el equipo de ventas con más conocimiento de producción de otras empresas textiles. Porque la gente se camina a la planta, habla con, o sea, estamos una relación muy íntima entre las áreas. Ujú. Entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta sobre virtualidad, yo creo que un sistema que permite ciertos espacios híbridos eh, proveen una flexibilidad que el trabajador hoy valora mucho, Ujú. ¿ok? Porque la opción existe. Entonces, cuando no existía, nadie la pedía, ¿no? Pero ahora que existe, sí hay cierta expectativa de decir, mira, esta tarde voy a estar trabajando virtual desde mi casa porque están viniendo a reparar mi termo. Entonces tengo que estar ahí, Ujú. digamos, ¿no? Como existe, la gente espera cierto de eso, ¿no? Eh, creo yo que un sistema híbrido o un trabajo remoto en ciertas funciones puede darte el espacio que necesites para desarrollar un trabajo personal. O sea, personal me refiero a lo que yo tengo que hacer solo, que no depende de coordinación con otros. Preparar una presentación, hacer análisis, escribir un acta, eso en la oficina me interrumpen 20 veces, ¿no? Entonces, hay ciertos espacios. Sin embargo, el que está en su casa, los colegas que están en el lugar de trabajo piensan, no está, hoy día no vino, por más que hayan mandado el mail y todo. Correcto. Entonces, yo creo que está bien un poco de eso. Ya. Creo que cuando alguien es nuevo y se incorpora en la empresa, tiene que estar porque tiene que formar parte del equipo. Lo que está claro que el primer día las reglas de juego tienen que estar bien claras, ¿no es Sí, cierto? Porque si no sí, genera una serie de expectativas o espacios exacto. vacíos que la gente puede tomarlos. Sí, Un par de preguntas finales ya aquí. En el tema del directorio, hay como dos modelos para escoger directores. Aquellos que son funcionales, que tienen una expertise más financiero, el otro más comercial, etcétera. Y hay otro que se dice, no, él tiene una visión integral y hace 10 años que está como director, ha sido gerente general de una empresa y tiene una visión más integral. ¿Qué perfil buscan ustedes? hasta ahora hemos buscado funcionales, Ya. ¿ok? Porque teníamos una necesidad específica de desarrollo de negocio.
Ujú, ¿ok? Y en la misma medida, si la necesidad cambiara, ujú. podríamos reevaluar el tipo de director que necesitaríamos. Ahora, todos han sido gerentes generales de mucha experiencia, entonces ¿Como requisito? ¿Lo vieron como un tema de requisito que haya sido gerente general? no lo vi, a ver, no lo pusimos como un requisito, pero en realidad creo que lo dimos todos por sentado, ¿no? De Ya. que uno llega a ese punto de Un la must. carrera habiendo transcurrido por alguna gerencia general un- unos buenos años, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, nosotros hablamos mucho sobre conducción de la empresa y sobre cómo incorporar, o sea, cómo moldear Nuevo Mundo para que sea capaz de lograr ciertas cosas. Ujú. Entonces hay mucha discusión sobre organización interna respecto a un fin. Ya. Y ahí la experiencia de haber hecho eso antes es importante, ¿no? Entonces, honestamente, una buena experiencia ejecutiva yo lo doy por sentado. Nuestra necesidad fue buscar conocimientos específicos para esta etapa en la que estamos en Nuevo Mundo y no, no nos pusimos a buscar generalistas. Sin embargo, creo que los directores que tenemos sí tienen un espectro amplio, que lo han traído y lo valoramos. De acuerdo. Pero no es que estaba en el perfil de búsqueda, ¿no? Y han decidido que a nivel accionarial se mantiene siempre dentro de la familia. Eh, Nuestro protocolo familiar tiene un capítulo sobre venta de acciones. No hay una decisión, o sea, Ya, no es que hemos decidido estar como estamos. ya, ok, Hoy estamos como estamos. ya, ok, ok, de acuerdo. Jackie, ya para acabar y agradeciéndote tu tiempo y estas lecciones que creo que vivirlas de adentro son las mejores lecciones que uno puede tener. Una persona que quiera, como te dije, trabajar en una empresa familiar, ¿qué le recomendarías respecto a trabajar en una empresa no familiar? Tú, por un lado, decides si tú quieres crear, etcétera, la empresa familiar, va por esa línea, si no, que sea una empresa corporativa o no. Tenemos que animar más a los postulantes a trabajar en empresas familiares porque tienen muchas ventajas, tienen cosas maravillosas, aprendizaje, lo que hemos visto. ¿Alguna idea, sugerencia que darías para alguien que quiera postular una empresa familiar? Estoy pensando en las particularidades de Ujú, las empresas familiares, ujú, ¿no? A mí me ha gustado mucho escuchar de encuestas que se han hecho dentro de Nuevo Mundo ujú, que aparece el término empresa familiar ujú. de los trabajadores en el contexto de que es una empresa con cultura familiar. Es decir, es una empresa familiar y todos somos parte de la familia. Ok, ¿Ok? ok, Entonces, no están hablando a nivel de accionariado, está a nivel de algo que ya permeó hasta la cultura. de acuerdo. Yo creo que, a ver, una de las cosas más lindas de las empresas familiares es la visión de largo plazo. Todos sentimos que esto, ponemos, los accionistas, es parte de nuestra historia y seguramente lo seguirá siendo. Entonces hay una vinculación de largo plazo Ujú, y hay un efecto de representatividad de lo que la empresa dice de las personas que la manejan. ya, ¿Ok? ok. Entonces, em, si algo se hace mal en Nuevo Mundo y alguna persona, digamos, es afectada, yo siento una responsabilidad más allá de mi cargo. Ya, ok, ok, ¿Ok? ok, de acuerdo. Entonces, creo yo, digamos, que una empresa familiar crea un contexto donde las personas pueden ser más valoradas y más a largo plazo que lo que yo creo que ocurriría en una empresa corporativa donde quienes tienen el poder pueden rotar con más velocidad, ¿Y ¿no? eso se puede mostrar con una mal baja rotación, dirías tú, a nivel Nuevo gerencial? Mundo tiene muy baja rotación, Ese es un, muy baja pero bueno, ese es rotación. un factor importantísimo de Exactamente. esa concepción familiar, ¿no? Sí, Sin duda, estar en un ambiente de trabajo agradable, exigente, como es lógico, sí. pero que uno se pueda sentir cómodo y va a trabajar en una empresa que cumple con las obligaciones y que se pone un buen trabajo en equipo que funciona bien, ¿no? Y se dan relaciones de muy largo plazo, ¿no? O Buenísimo, sea, buenísimo, buenísimo. digamos, hoy tenemos un par de gerentes relativamente nuevos,
Pero descontando eso, el gerente anterior que yo contraté creo que fue hace 8 o 10 años, ¿no? Y esos gerentes nuevos, porque el anterior estuvo muchos años en la empresa, Sí, probablemente. sí, Claro, no, como parte de una renovación y un reenfoque estratégico, ¿no? de Pero acuerdo. sí creo que hay un tema de largo plazo Buenísimo. eh, de los stakeholders, de las personas que tienen más poder en la conducción de la empresa, que es beneficioso para un trabajador, sobre todo aquel que está buscando estabilidad en su vida, que son muchos, ¿no? También depende de la etapa de la vida, Ujú. pero hoy en día, digamos, gente que casada con hijos, valoran mucho una estabilidad y saber que no van a quedar fuera por un cambio político, porque le cambiaron de jefe, una cosa así, ¿no? Entonces, normal, mira, inclusive lo que yo veo en Nuevo Mundo es, si cambia un jefe y un gerente, no es que hay carta blanca para lo que nuevo que entra cambia a todos los que están debajo, porque esos son gente que han venido trabajando con nosotros tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, hay una situación de estabilidad que creo que es una ventaja para alguien que la busca. La última pregunta a la vena y dura, como siempre, me gusta Para terminar, cerrar. para cerrar, que me gusta terminar así. Hoy en día hay muchos hijos de dueños de empresas que quieren hacer su propio emprendimiento. Por una serie de motivos, no quiero trabajar con mi padre, no me quiero pelear con mi padre, yo también me gustaría desarrollar mi propio negocio. Los grandes emprendimientos vienen de los hijos de empresarios porque tienen un poco más de plata, entonces el Mm, padre puede financiar y eso puede hacer que la vida útil de las empresas familiares se puede reducir debido a que las siguientes generaciones prefieren tener emprendimientos propios. ¿Cómo sientes tú? ¿Lo sientes de alguna manera? ¿Crees que va por ahí? ¿Crees que No lo veo como una amenaza a la no lo ves empresa. como una amenaza? No, no lo veo como una empresa. Mira, yo recuerdo, digamos, cuando he estado, ponte, en ferias de maquinaria, el mundo textil es bastante familiar, inclusive los fabricantes de maquinaria, ¿ya? Mm, Pero en inglés he escuchado en ese contexto un concepto que dice family owned, family run, ¿ok? mm, mm, Acá decimos empresa familiar, pero en sí, inglés distinguen los dos roles, ¿no? ¿Quién es el dueño y quién la maneja? mm, ¿Ok? Entonces yo creo, digamos, y lo dicen en un sentido positivo, ¿ah? Esta empresa, que es una empresa de dueños familiares, la están cuidando particularmente bien, ¿no? Em, y yo no veo que el hecho que una siguiente generación decida emprender por su lado y que no entre a la empresa mm, familiar, mm, no lo veo como una amenaza para la empresa, porque la garantía de la empresa primero siempre es el profesionalismo. no. Y perfectamente se puede conseguir y se tiene que conseguir y suceder ejecutivos profesionales que hagan la continuidad de la empresa. O sea, si una empresa no familiar puede durar décadas o siglos, pues una empresa familiar también debería poder, cumpliendo con las mismas pautas. Ahora, yo separaría, digamos, de la motivación, digamos, del joven, de que quiero abrirme por mi lado, hay dos factores bien diferentes. Uno es la necesidad que puede tener un joven de probarse a sí mismo, Mm, el cual fue mi caso. Nuevo Mundo no fue mi primer trabajo. mm, Y el otro es el tema de, uy, ¿cómo me voy a llevar con mi papá? ¿No? mm. Esa parte, o sea, ambas partes las entiendo y ambas partes me parece que son legítimas. A mí me parece excelente que un joven diga, yo me quiero probar a mí mismo y también quiero probarle a otros qué cosa soy yo, porque si algún día termino dentro de la empresa familiar, por lo menos ya vengo con algunos galones. O sea, el trabajar antes en una empresa que no ha sido tu familia fue una cosa positiva. En mi caso fue tremendamente positiva. En el caso, digamos, del otro ejecutivo familiar que está en Nuevo Mundo, también lo fue. Y eso es algo que yo lo recomiendo a todos los del mundo familiar, ¿ah? A los padres que quieren que sus hijos vengan, que no vengan tan rápido. Y a los hijos, anda, gánate tus galones por otro lado y luego reevalúa. Eso de todas maneras, ¿no? Y por el tema, digamos, de la sucesión. Mi experiencia fue una experiencia extraordinaria con mi papá, donde mi papá rápidamente me fue dejando espacio para que yo empiece a hacer cosas y me vaya forjando. No pasa siempre en otros No, lados, no, tú ¿no? tienes, digamos, has tenido la suerte de tener pues un proceso maravilloso con Sí, tu padre dentro de la empresa que no es tan común, no es tan común. correcto.
y que te ha facilitado muchísimo el que tú mismo puedas despegar dentro de la organización, siempre con los controles necesarios, pero con esa libertad y confianza de responsabilidad, de Sí, como tú decías, como el tercero o el pariente político que asume su rol, que sabe lo que tiene que hacer, cuál es su deber y su derecho y cuál es su posición dentro de la empresa, ¿no? Jackie, nada, es un gusto, como siempre, verte. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros hoy en día y nada, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. gracias Pablo por la invitación. Ha sido un gusto compartir estas experiencias y conversar contigo. Y estoy seguro que a la audiencia que tenemos ahí le será de utilidad. He tratado de compartir, digamos, sin ser una autoridad, por lo menos mi experiencia. Y espero que la audiencia, cada uno pueda relacionar por lo menos una parte con lo que cada uno enfrenta. Es una autoridad. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias.